El telegrama de medianoche que hablaba de asesinato. El Oriente Express atravesaba la oscuridad alpina como una serpiente plateada persiguiendo a una presa ancestral. La nieve caía en espesas cortinas tras las ventanas iluminadas, mientras que en los lujosos vagones, los pasajeros cenaban champán y caviar, ajenos a la sombra que pronto se cernía sobre su viaje. En el vagón de observación, las copas de cristal tintineaban suavemente mientras viajeros adinerados compartían historias de sus aventuras por Europa. El suave ritmo de las ruedas sobre la vía creaba una melodía hipnótica que parecía adormecer a todos con una falsa sensación de seguridad. Sin embargo, entre ellos se sentaba un pequeño caballero belga con cabeza ovalada y un magnífico bigote que notaba lo que otros no. Hércules Poirot observaba la sutil danza del comportamiento humano con la perspicacia de un detective experto. Observó cómo Lady Catherine Ashworth jugueteaba con su collar de perlas cada vez que la conversación giraba en torno al dinero. Observó cómo el conde Victor Dreyfus consultaba su reloj de bolsillo con creciente frecuencia. Lo más intrigante de todo era cómo la señorita Eleanor Blackwood evitaba mirar directamente a nadie cuando hablaba. El tren tomó una curva cerrada al acercarse la medianoche, y el maletero entró con una bandeja de plata. Sobre ella había un único telegrama que parecía emanar un aura de mal agüero incluso antes de revelar su contenido. El destinatario era Lord Hamilton Thornberry, un distinguido noble inglés que viajaba a Constantinopla por asuntos urgentes. Mientras Lord Thornberry desdoblaba el papel amarillo, su rostro pasó del interés casual al horror absoluto. Sus manos comenzaron a temblar con tanta fuerza que los demás pasajeros se giraron para mirarlo. El telegrama revoloteó sobre la alfombra persa como un pájaro moribundo, mientras se agarraba el pecho y jadeaba en busca de aire. El mensaje fue breve pero escalofriante. El hecho se realiza a medianoche. 3 almas pagarán el precio del engaño, firmado un amigo que lo recuerda todo. Antes de que nadie pudiera comprender el significado completo de estas siniestras palabras, Lord Thornberry se desplomó hacia atrás en su sillón de terciopelo. Sus ojos miraban fijamente el techo ornamentado, mientras sus labios se movían en un silencioso terror. En cuestión de instantes, el distinguido noble murió, dejando tras sí solo preguntas que parecían multiplicarse como sombras a la luz de las velas. Hércules Poirot se levantó lentamente de su asiento y se acercó a la figura inmóvil, con pasos cuidadosos. Sus neuronas ya estaban trabajando, aunque no mostraba señales visibles de actividad mental. Los demás pasajeros se reunieron a su alrededor, hablando en susurros sobre ataques cardíacos y noticias impactantes, mientras la nieve seguía cayendo tras las ventanas. Sin embargo, algo en esta muerte le pareció al gran detective profundamente equivocado. El momento fue demasiado preciso, el telegrama demasiado oportuno, y la reacción demasiado extrema para un hombre que debería haber estado preparado para cualquier noticia que le aguardara en Constantinopla. Mientras Poirot examinaba el papel amarillo sin tocarlo, notó algo que hizo que su famoso bigote se contrajera con interés. El telegrama llevaba una marca de tiempo que indicaba que había sido enviado a las 11:57 de la noche desde una estación que habían pasado hacía casi una hora. Sin embargo, el tren no se había detenido en esa estación, y nadie había subido ni bajado desde Budapest. El misterio se agudizó como sombras invernales que se arrastran sobre la nieve recién caída. ¿Cómo había llegado este telegrama al Oriente Express? ¿Y por qué su contenido hablaba de asesinato cuando aún no se había cometido? A menos, por supuesto, que el asesinato estuviera ocurriendo en ese mismo momento. El silbato de la locomotora resonó por los pasos de montaña como el grito de una bestia mítica, mientras los pasajeros permanecían paralizados alrededor del cuerpo sin vida de Lord Thornberry. El elegante vagón de observación se había transformado en una cámara de susurros y miradas de reojo, donde cada rostro revelaba un matiz distinto de miedo o cálculo. El doctor Marcus Fleming se abrió paso entre la pequeña multitud con la autoridad de un hombre acostumbrado a las urgencias médicas. Sus manos expertas le tomaban el pulso y la respiración, mientras su rostro curtido conservaba una compostura profesional. Sin embargo, Hércules Poirot notó cómo los dedos del buen doctor se demoraban demasiado en la garganta del noble, y cómo su examen parecía más una actuación que un auténtico procedimiento médico. El conde Victor Dreyfus estaba de pie junto a la ventana, retorciéndose las manos como si se lavara una mancha invisible. Su porte aristocrático se había desmoronado para revelar algo mucho más desesperado bajo su pulida apariencia. Cuando le hablaban, respondía con una risa nerviosa, sin ningún tipo de humor. La señorita Eleanor Blackwood
se había retirado al otro extremo del vagón, donde apretaba contra el pecho una cartera de cuero como si fuera una armadura. Sus ojos oscuros iban y venían constantemente del muerto al telegrama, como si esperara que uno o ambos volvieran a la vida. La empresaria segura de sí misma que se había alojado en París, ahora parecía frágil como el cristal en invierno. Lady Catherine Ashworth mantuvo la compostura con la rígida disciplina de la nobleza inglesa, pero sus pálidos nudillos delataban la firmeza con la que aferraba su bolso de noche. Habló con tono mesurado sobre la tragedia, mientras su mirada volvía una y otra vez a ese incriminatorio papel amarillo. El revisor llegó sin aliento y nervioso tras ser llamado por la campana urgente del maletero. Henry Dubois era un hombre que se enorgullecía de mantener el orden a bordo del Orient Express, pero ante esta situación sin precedentes, su confianza habitual se evaporó como el vapor de una taza de té. Poirot guardó silencio mientras el revisor declaraba lo obvio. Lord Thornbury había sufrido un infarto mortal a causa de una noticia impactante. Los demás pasajeros murmuraron su conformidad, agradecidos por cualquier explicación que evitara situaciones más sombrías. Sin embargo, la aguda mente del detective belga rechazó soluciones tan simples. La atención del gran detective se centró en detalles que otros pasaban por alto. Observó cómo el doctor Fleming evitaba tocar el telegrama directamente. Notó cómo el conde Dreyfus observaba constantemente su reflejo en la ventana oscura. Lo más revelador fue cómo la cartera de la señorita Blackwood parecía haber aumentado de volumen desde la cena, a pesar de su afirmación de no haber realizado ningún negocio a bordo del tren. Cuando el conductor comenzó a hablar sobre los preparativos para el cuerpo, Poirot finalmente habló con su acento distintivo, que exigió atención inmediata. Mis amigos, quizá nos apresuramos demasiado a dar explicaciones simples. Sus palabras cayeron sobre el grupo como piedras en aguas quietas, creando ondas de inquietud que se extendieron por todos los rostros presentes. El telegrama habla de 3 almas y engaños, pero solo tenemos una muerte. El revisor protestó porque los telegramas solían contener un lenguaje dramático, sobre todo los que traían malas noticias de casa o de socios. Seguramente Lord Thornbury había recibido noticias de algún desastre financiero o tragedia familiar que resultó demasiado para su envejecido corazón. El bigote de Poirot volvió a contraerse mientras señalaba el papel amarillo sin tocarlo. Observen, mis amigos, la marca de tiempo en este mensaje. Todas las miradas se volvieron para examinar el telegrama más de cerca, aunque nadie se atrevió a levantarlo como si llevara alguna maldición sobrenatural. Este telegrama fue enviado a las 11:57 desde la estación de Innsbruck, pero nuestro magnífico tren pasó por Innsbruck a las 10:45 sin detenerse. Un pesado silencio se apoderó del vagón de observación, roto solo por el rítmico traqueteo de las ruedas y el susurro de la nieve al caer contra el cristal. Las implicaciones de la observación de Poirot comenzaron a calar en las mentes ya perturbadas por la muerte y el misterio. ¿Cómo entonces llegó este telegrama a nuestro tren? La pregunta flotaba en el aire como humo de incienso, mientras el rostro de cada pasajero revelaba una emoción distinta: miedo, sorpresa, cálculo, culpa, y algo más que el gran detective reconoció como la tensión particular de los secretos bajo presión. Lady Catherine fue la primera en romper el incómodo silencio, sugiriendo que quizás el telegrama se había retrasado en la transmisión o estaba mal fechado por algún error administrativo. Este tipo de cosas ocurrían con frecuencia en las comunicaciones internacionales. Sin embargo, la sonrisa cómplice de Poirot sugería que consideraba esas explicaciones tan insuficientes como un paraguas de papel en una tormenta. El revisor anunció su intención de telegrafiar a Viena para recibir instrucciones, y pidió a todos los pasajeros que mantuvieran la calma y regresaran a sus compartimentos. El cuerpo sería trasladado a un compartimento privado y asegurado hasta que las autoridades pudieran hacerse cargo. Mientras el grupo comenzaba a dispersarse, Poirot permaneció en su silla estudiando los rostros con la intensidad de un artista que examina a sus sujetos. La forma de partir de cada persona contaba su propia historia, y el detective belga archivó cada gesto, cada mirada, cada vacilación para su posterior consideración. El Orient Express continuó su viaje nocturno, llevando su cargamento de secretos hacia un amanecer incierto. Sin embargo, Hércules Poirot presentía que la muerte de Lord Thornbury era solo el primer movimiento de una sinfonía de engaños que alcanzaría su máximo esplendor antes de su destino.
Entre estos elegantes pasajeros acechaba una mente capaz de asesinar disfrazada de muerte natural. El telegrama de medianoche no había anunciado el fallecimiento de Lord Thornberry, sino que había declarado la guerra a la verdad misma. Y Hércules Poirot nunca había sido de los que se rendía sin luchar. El amanecer amaneció sobre la campiña austríaca cuando el Orient Express emergió de los pasos de montaña hacia valles ondulados salpicados de pueblos que aún dormían bajo mantos de nieve. El vagón-restaurante se había transformado en un lugar de encuentro informal, donde los pasajeros buscaban consuelo con café y conversación, evitando mencionar directamente la tragedia de la noche anterior. Hércules Poirot se sentó en una mesa de la esquina, desde donde podía observar la intrincada danza social que se desarrollaba ante él. Su desayuno, compuesto por huevos perfectamente preparados y croissants recién hechos, permaneció prácticamente intacto mientras se concentraba en el festín, mucho más fascinante del comportamiento humano. Lady Catherine Ashworth entró primero, con la gracia experta de alguien que nació en un lugar privilegiado. Sin embargo, Poirot notó cómo sus manos, habitualmente firmes, temblaban ligeramente al verter crema en el té. Habló con tono mesurado sobre el desafortunado incidente, mientras sus ojos azul pálido observaban constantemente a los demás pasajeros, como si catalogaran posibles amenazas. Cuando el conde Victor Dreyfus se unió a la asamblea del desayuno, su porte aristocrático parecía atenuado a la luz del día. La habitual confianza del noble húngaro había sido reemplazada por una energía nerviosa que se manifestaba en la constante inquietud con su anillo de sello y frecuentes miradas hacia las ventanas, como si esperara ser perseguido por algún enemigo desconocido. La señorita Eleanor Blackwood llegó agarrando su portafolios de cuero con más fuerza que la noche anterior. La perspicaz empresaria, que afirmaba viajar a Constantinopla para negociaciones comerciales, parecía ahora reticente a hablar de sus asuntos. Su cabello oscuro estaba perfectamente arreglado, pero Poirot observó manchas de tinta en sus dedos que sugerían correspondencia reciente y urgente. El doctor Marcus Fleming mantuvo una compostura profesional mientras hablaba de la aparente insuficiencia cardíaca de Lord Thornberry con cualquiera dispuesto a escuchar. Sin embargo, el detective belga notó que el maletín del médico permanecía visiblemente a mano y que su mirada se detenía demasiado tiempo en el rostro de cada pasajero, como si estuviera realizando un examen silencioso. El mozo de tren, Henry, habló en voz baja con el revisor Dubois cerca de la entrada de servicio. Su conversación cesaba bruscamente cada vez que se acercaban los pasajeros, pero el agudo oído de Poirot captó fragmentos sobre procedimientos irregulares y documentación faltante que parecieron inquietar considerablemente a ambos. Mientras las conversaciones fluían a su alrededor, Poirot empezó a detectar las sutiles corrientes de tensión que conectaban a estos viajeros aparentemente sin parentesco. Lady Catherine y el conde Dreyfus compartían una historia, evidenciada por su cuidado al evitar el contacto visual directo a pesar de pertenecer al mismo círculo social. La cartera de negocios de la señorita Blackwood parecía causar especial ansiedad entre los pasajeros masculinos, aunque ninguno admitía reconocer su importancia. La experiencia médica del doctor Fleming había sido aceptada con entusiasmo la noche anterior, pero la luz del día reveló inconsistencias en su relato sobre su práctica en Viena. Su acento tenía rastros de múltiples regiones y sus manos presentaban callos incompatibles con una vida en cómodas consultas. La observación más intrigante se refería al propio difunto Lord Thornberry. Ninguno de estos pasajeros afirmaba tener una relación íntima con el noble, pero todos conocían a fondo sus asuntos y planes de viaje. Esta información sugería conexiones más profundas que las conversaciones casuales entre compañeros de viaje. La atención de Poirot se centró en un acalorado intercambio de susurros entre la señorita Blackwood y el conde Dreyfus, cerca de las ventanillas de observación. Su lenguaje corporal delataba viejos agravios y la desesperación actual, mientras que sus palabras permanecían frustrantemente inaudibles por encima del rítmico movimiento del tren. Lady Catherine observaba esta interacción con un interés apenas disimulado, mientras el doctor Fleming fingía leer su periódico a pesar de sostenerlo al revés. El portero Henry no dejaba de mirar hacia su mesa como si esperara alguna revelación dramática. Al concluir el servicio de desayuno y comenzar el regreso de los pasajeros a sus compartimentos, Poirot observó cómo la salida de cada persona seguía un patrón preciso. Nadie se quedaba solo, y todos parecían saber exactamente a dónde iban los demás, a pesar de afirmar ser desconocidos.
El gran detective permaneció en su rincón mucho después de que el vagón comedor se vaciara, estudiando la sutil evidencia que quedaba. Las tazas de café tenían manchas de lápiz labial que revelaban hábitos nerviosos. Las páginas de los periódicos mostraban huellas dactilares que indicaban qué artículos se habían leído con más atención. Incluso la disposición de los terrones de azúcar en las mesas abandonadas contaba historias de ansiedad y distracción. Lo más revelador fue lo que no se había discutido entre estos viajeros cultos y mundanos. Nadie había expresado curiosidad por el misterioso telegrama de Lord Thornberry, ni cuestionado su imposible entrega. Tal falta de interés en un misterio evidente sugería una notable indiferencia o una culpa colectiva. Al tomar otra curva, Poirot se vio reflejado en la ventana y sonrió con sombría satisfacción. Las pequeñas células grises comenzaban a percibir patrones en lo que parecía un comportamiento aleatorio. Cada pasajero albergaba secretos que los conectaban con el noble fallecido y entre sí, de maneras que ansiaban desesperadamente ocultar. Sin embargo, Hércules Poirot había construido su reputación exponiendo tales conexiones ocultas, y este caso prometía desafiar incluso sus considerables habilidades. El Oriente Express llegó a la estación de Salzburgo puntualmente. A pesar de los trágicos sucesos de la noche anterior, el conductor Dubois había avisado por radio con antelación, solicitando a los médicos y a la policía local que subieran al tren para lo que describió como una investigación rutinaria sobre la muerte natural de Lord Thornberry. El inspector Klaus Mueller, de la Policía Federal Austriaca, demostró ser un hombre metódico que abordó el caso con una eficiencia excepcional. Tras examinar el cadáver e interrogar al conductor, declaró el asunto cerrado, declarando que Lord Thornberry había fallecido, obviamente, a causa de un paro cardíaco provocado por las angustiosas noticias recibidas por telegrama. La segura evaluación del inspector provocó un visible alivio en los pasajeros reunidos en el vagón de observación para presenciar sus conclusiones. Lady Catherine asintió con aprobación, mientras el conde Dreyfus se relajaba visiblemente por primera vez desde el descubrimiento. La señorita Blackwood aflojó su cartera y el doctor Fleming ofreció su conformidad profesional con la determinación oficial. Sin embargo, Hércules Poirot permaneció sentado en su silla de la esquina, acariciándose su magnífico bigote, con una expresión que sugería un profundo desacuerdo con conclusiones tan apresuradas. Perdóneme, inspector Mueller, pero quizá examinamos este misterio sin el suficiente cuidado. El policía austriaco se volvió hacia el pequeño caballero belga, con una irritación apenas disimulada al ver su autoridad cuestionada por un pasajero extranjero. Señor Poirot, entiendo que tiene cierta reputación como detective, pero este caso no presenta ningún misterio. El inspector señaló el telegrama que aún se encontraba junto a la silla abandonada de Lord Thornberry. Un caballero recibe una noticia impactante, y su débil corazón no puede soportar la tensión. Tales tragedias ocurren con frecuencia entre hombres de edad avanzada que llevan vidas estresantes. Poirot se levantó lentamente de su asiento y se acercó al papel amarillo sin tocarlo mientras los demás pasajeros observaban con creciente inquietud. Inspector, si me permite dirigir su atención hacia ciertas irregularidades que sugieren una situación más compleja. El momento de la entrega de este telegrama presenta lo que podría llamarse una imposibilidad. El inspector examinó la marca de tiempo con interés reticente, mientras Poirot continuaba su interrogatorio suave pero persistente. Nuestro magnífico tren pasó por Innsbruck 20 minutos antes de las 11, pero este mensaje lleva un tiempo de transmisión de las 11:57. ¿Cómo viaja un telegrama hacia atrás en el tiempo para subir a nuestro tren? La confianza del inspector Mueller vaciló ligeramente mientras estudiaba la evidencia con más cuidado mientras los pasajeros reunidos intercambiaban miradas preocupadas. Además, el contenido habla de hechos ya realizados y de almas que deben pagar el precio del engaño. Si esto fuera meramente una notificación de un fracaso empresarial o una tragedia familiar, ¿por qué formularlo como si se anunciara un acto de venganza consumado? El inspector intentó desestimar tales preocupaciones como un lenguaje dramático común en las comunicaciones urgentes, pero las preguntas de Poirot habían plantado semillas de duda que no serían fáciles de erradicar. Lo más curioso de todo es la firma que reivindica la amistad, mientras pronuncia lo que equivale a una sentencia de muerte. ¿Qué amigo firma los mensajes con una ambigüedad tan calculada? Lady Catherine interrumpió con voz temblorosa, sugiriendo que tal vez estaban sobreanalizando lo que claramente era un suceso trágico pero natural.
Seguramente debería aceptarse la evaluación profesional del inspector Mueller, en lugar de crear misterios donde no los hay. Sin embargo, la mirada penetrante de Poirot recorrió cada rostro, leyendo el miedo y el cálculo que las explicaciones simples ya no podían ocultar. Mis amigos, me temo que debemos considerar posibilidades más siniestras que los corazones débiles y las noticias impactantes. El telegrama habla de un asesinato muy deliberado, y creo que no hemos presenciado una muerte natural, sino un homicidio cuidadosamente planificado. El inspector protestó que no existía evidencia de un delito mientras los pasajeros murmuraban su acuerdo con las conclusiones oficiales. El conde Dreyfus declaró que tales especulaciones eran irresponsables y potencialmente dañinas para personas inocentes que ya habían sufrido una noche terrible. La señorita Blackwood sugirió que el detective belga podría estar permitiendo que su entusiasmo profesional superara el sentido común en esta situación particular. El doctor Fleming ofreció testimonio médico de que los síntomas de Lord Thornbury eran totalmente consistentes con un paro cardíaco provocado por un shock emocional severo. Sin embargo, Poirot permaneció impasible ante la resistencia colectiva a una investigación más profunda. Si esto fuera una muerte natural, ¿por qué todos a bordo de este tren saben tanto sobre los asuntos privados de Lord Thornbury, a pesar de afirmar que son extraños? ¿Por qué nadie ha expresado curiosidad sobre cómo este telegrama imposible llegó a nuestro vagón? ¿Por qué todos parecen tan ansiosos de aceptar explicaciones simples cuando la evidencia claramente exige un examen más exhaustivo? El inspector Mueller se encontró atrapado entre el procedimiento oficial y las crecientes dudas sobre la aparente simplicidad del caso. Las preguntas del detective belga habían transformado lo que parecía una tragedia rutinaria en algo mucho más complejo y potencialmente peligroso. Mientras el tren se preparaba para partir de la estación de Salzburgo, Poirot pronunció su última observación con una autoridad serena que exigía una atención absoluta. Damas y caballeros, creo que la muerte de Lord Thornbury fue simplemente el primer paso en un juego de engaño que apenas ha comenzado. La verdadera investigación comienza ahora. El sol de la tarde proyectaba largas sombras a través de las ventanas del Orient Express, mientras Hércules Poirot comenzaba su examen sistemático de la historia de cada pasajero. El inspector Mueller había aceptado a regañadientes retrasar su informe final a la espera de una mayor investigación, aunque su escepticismo seguía siendo evidente en cada concesión, a regañadientes, a los métodos del detective belga. Poirot se instaló en el vagón de observación, donde podía mantener conversaciones privadas mientras mantenía contacto visual con todos los compartimentos. Su enfoque era engañosamente informal, consistente en preguntas amables, formuladas con tal encanto que los sujetos a menudo revelaban más de lo que pretendían. Lady Catherine Ashworth fue su primer sujeto de entrevista, y entró a la reunión con una compostura aristocrática, que apenas ocultaba un nerviosismo subyacente. Confío en que comprenda, señor Poirot, que toda esta situación ha sido muy angustiosa para todos los involucrados. Sus manos pálidas jugueteaban con su collar de perlas, mientras hablaba mientras sus ojos evitaban el contacto directo con la mirada penetrante del detective. Por supuesto, señora, solo busco comprender la secuencia de eventos que llevaron a tal tragedia. Quizás podría contarme sobre su relación con el difunto Lord Thornbury. La respuesta de Lady Catherine llegó demasiado rápida y con una precisión ensayada que sugería una preparación cuidadosa. Éramos simplemente compañeros de viaje que compartíamos conversaciones ocasionales durante las comidas. Su muerte fue un shock total para todos a bordo de este tren. Sin embargo, la amable persistencia de Poirot reveló grietas en su narrativa cuidadosamente construida. Qué notable que conocidos casuales supieran tanto sobre el destino y los asuntos comerciales del otro. La compostura de Lady Catherine flaqueó mientras luchaba por explicar su conocimiento detallado de la aventura de Lord Thornbury en Constantinopla sin admitir conexiones más profundas. Su conversación fue interrumpida por la llegada del conde Victor Dreyfus, quien afirmó tener una urgente necesidad de hablar con Lady Catherine sobre los preparativos para Viena. La entrada del noble húngaro proporcionó un escape conveniente de las preguntas cada vez más incómodas de Poirot, pero el detective notó cómo ambos pasajeros parecían aliviados de terminar su discusión privada. La señorita Eleanor Blackwood se mostró igualmente evasiva cuando se le preguntó sobre su cartera de negocios y su frecuente correspondencia. Represento a varias empresas de Londres que buscan oportunidades comerciales en el Imperio Otomano.
Mi cartera contiene únicamente documentos comerciales rutinarios que no tienen interés para la investigación criminal. Sin embargo, su agarre firme sobre el estuche de cuero sugería un contenido mucho más significativo que los acuerdos comerciales estándar. Las preguntas aparentemente inocentes de Poirot sobre su experiencia en comercio internacional revelaron conocimientos incompatibles con los viajes de negocios legítimos. Qué curioso que un representante comercial esté tan familiarizado con los protocolos diplomáticos y las regulaciones gubernamentales. Los intentos de la señorita Blackwood de desviar tales observaciones solo profundizaron las sospechas del detective sobre su verdadera misión a bordo del Orient Express. Las credenciales médicas del Dr. Marcus Fleming resistieron el escrutinio inicial, pero un interrogatorio cuidadoso expuso inconsistencias en su trayectoria profesional. Sus habilidades de diagnóstico anoche fueron muy impresionantes, doctor. Esta experiencia sugiere una amplia experiencia con incidentes cardíacos repentinos. La respuesta del médico tenía un tono defensivo, que no había estado presente durante su confiado examen del cuerpo de Lord Thornberry. He ejercido la medicina general durante muchos años en varias ciudades europeas. Desafortunadamente, estos casos son más comunes de lo que el público cree. Sin embargo, las indagaciones de Poirot sobre detalles médicos específicos revelaron lagunas en el conocimiento que parecían incompatibles con la supuesta experiencia. El portero Henry Dubois proporcionó la entrevista más reveladora cuando se le preguntó sobre los procedimientos del tren y la documentación de los pasajeros. Todos los billetes y documentos de viaje fueron validados correctamente a la salida, señor Poirot. Sin embargo, su comportamiento nervioso sugería irregularidades que se resistía a comentar. Bajo un suave pero persistente interrogatorio, Henry admitió que ciertos documentos habían sido modificados después de la salida y que se habían hecho arreglos inusuales para varios pasajeros. Algunos viajeros solicitaron adaptaciones especiales que requirieron la modificación de los procedimientos estándar. Cuando se le presionó para que diera más detalles, el portero se mostró cada vez más agitado, alegando que simplemente estaba siguiendo órdenes de altos funcionarios del ferrocarril. El director Dubois se mostró igualmente incómodo cuando le preguntaron sobre los procedimientos de comunicación y la entrega de mensajes. La oficina de telégrafos mantiene protocolos estrictos para todas las transmisiones recibidas a bordo de nuestros trenes. Sin embargo, no podía explicar cómo el telegrama de Lord Thornberry había eludido los procedimientos de envío normales, ni por qué no existía ningún registro de su entrega oficial. A medida que la tarde se desvanecía en la noche, Poirot recopiló sus observaciones mientras estudiaba la evidencia física que otros habían pasado por alto. Escondido entre los efectos personales de Lord Thornberry, descubrió correspondencia que contradecía la supuesta ignorancia de cada pasajero sobre los asuntos del noble. Una carta de Lady Catherine abordaba asuntos financieros urgentes que requerían discreción. Los documentos comerciales llevaban las anotaciones de la señorita Blackwood, a pesar de que ella negaba haber tenido conocimiento previo. Las recetas médicas escritas a mano por el Dr. Fleming sugerían un tratamiento continuo para la supuesta afección cardíaca de Lord Thornberry. Lo más condenatorio fue un billete de tren que mostraba que el conde Dreyfus había solicitado específicamente ser asignado al mismo vagón que Lord Thornberry, a pesar de afirmar que su encuentro fue pura coincidencia. El propio telegrama reveló secretos adicionales tras un examen cuidadoso. El papel tenía marcas de agua que indicaban que provenía de material de oficina de hotel caro y no de suministros estándar de oficina telegráfica. El análisis de la escritura sugirió que el mensaje había sido compuesto por alguien familiarizado con la correspondencia personal de Lord Thornberry. Lo más intrigante fue el descubrimiento de un segundo telegrama escondido entre los papeles del noble. Este mensaje decía simplemente paquete entregado. Según lo acordado, pago a pagar al finalizar. La firma coincidía con la del misterioso amigo que había anunciado la perdición de Lord Thornberry. Mientras la oscuridad caía sobre la campiña austríaca, Hércules Poirot empezó a percibir los contornos de una conspiración mucho más compleja que un simple asesinato. Cada pasajero llevaba secretos que los conectaban tanto con la víctima como con el asesino en una intrincada red de engaños que requeriría todas sus considerables habilidades para desentrañar. Las pequeñas células grises trabajaban horas extras mientras el Orient Express transportaba su carga de secretos culpables hacia una cita con la justicia de la que ninguno de los conspiradores podía escapar. El Orient Express avanzaba con estruendo en la oscuridad rumbo a Viena,
Mientras los pasajeros buscaban refugio en sus compartimentos privados con la esperanza de que la distancia y el sueño les permitieran escapar de las incómodas revelaciones del día. Sin embargo, Hércules Poirot permaneció alerta en el vagón de observación, presintiendo que la noche albergaba más misterios que los ya descubiertos. A las 11:37 en punto, un golpe seco resonó por los pasillos del tren, mientras el maletero Henry se apresuraba entre compartimentos con evidente urgencia. Su rostro palidecía de renovada ansiedad, mientras cargaba otra bandeja de plata con un telegrama que parecía irradiar energía malévola, incluso antes de que se revelara su contenido. Este segundo mensaje no estaba dirigido a ningún pasajero en particular, sino simplemente a los culpables a bordo del Orient Express, en cartas que parecían burlarse de la noción misma de identidad oculta o seguridad anónima. El revisor Dubois aceptó el telegrama con manos temblorosas, mientras Henry explicaba que lo habían entregado al tren durante una breve parada para abastecerse de agua en una remota estación austriaca. Ningún funcionario ferroviario pudo explicar cómo el remitente conocía su ubicación exacta ni su hora, ya que dichas paradas no se publicaban en ningún horario de pasajeros. El periódico amarillo contenía un mensaje ominoso que transformó la tragedia de la noche anterior de un incidente aislado en el movimiento inicial de una calculada campaña de terror. Se ha cobrado el primer pago como se prometió. Quedan 2 deudas más pendientes. La justicia exige una liquidación total antes del amanecer. Firma de su fiel contador. Poirot examinó el telegrama sin tocarlo, observando cómo cada palabra había sido elegida para maximizar su impacto psicológico. La referencia a la contabilidad sugería un registro meticuloso de errores pasados, mientras que la fecha límite al amanecer creaba una urgencia que impulsaba a personas desesperadas a tomar medidas cada vez más imprudentes. La noticia del segundo telegrama corrió como la pólvora por el tren, a pesar de los intentos del revisor Dubois por mantener la discreción. En cuestión de minutos, los pasajeros salieron de sus compartimentos buscando explicaciones que nadie podía dar, mientras sus rostros revelaban emociones que iban del terror al cálculo. Lady Catherine Ashworth pareció genuinamente sorprendida por el mensaje, pero Poirot observó cómo su sorpresa parecía estar más relacionada con la existencia del telegrama que con su contenido específico. Sus preguntas se centraron en los métodos de entrega más que en el significado, como si lo comprendiera perfectamente. El conde Victor Dreyfus reaccionó con una ira explosiva, exigiendo saber cómo la seguridad ferroviaria podía permitir semejante acoso a pasajeros inocentes. Sin embargo, su indignación tenía un matiz de miedo que sugería una preocupación personal, más que general, por el misterioso corresponsal. La señorita Eleanor Blackwood apretó su portafolio con más fuerza, mientras su tez pálida adquiría un tono verdoso que denotaba náuseas, más propias del reconocimiento que de la confusión. Sus intentos de desestimar el mensaje como una broma elaborada sonaron huecos al ser pronunciados con una voz temblorosa por el pánico apenas controlado. El doctor Marcus Fleming ofreció explicaciones médicas para la agitación del grupo, con una apariencia sorprendentemente tranquila para alguien supuestamente tan desconcertado como sus compañeros de viaje. Su distanciamiento profesional pareció forzado al hablar de lo que debería haber sido una situación sin precedentes que requería genuina preocupación. Los pasajeros se reunieron en el vagón panorámico buscando consuelo en la multitud, mientras afuera, la campiña austríaca pasaba apresuradamente en una oscuridad solo interrumpida por las ocasionales luces del pueblo. Sus conversaciones revelaron la fractura de cualquier conspiración que los hubiera unido previamente. Se susurraron discusiones entre Lady Catherine y el conde Dreyfus sobre la exposición y los planes de contingencia. La señorita Blackwood intentó distanciarse de las asociaciones que se habían vuelto peligrosamente públicas, mientras que el doctor Fleming sugirió razones médicas para bajar del tren en Viena. Sin embargo, Hércules Poirot permaneció como una isla de análisis tranquilo, en el mar de pánico creciente mientras sus pequeñas células grises procesaban las revelaciones de la noche con precisión metódica. Mis amigos, quizás deberíamos considerar qué nos dice este segundo mensaje sobre nuestro misterioso corresponsal. La voz tranquila del detective llamó la atención a pesar de la agitación del grupo mientras comenzaba a desentrañar los significados ocultos del telegrama. En primer lugar, observamos que el remitente posee un conocimiento detallado del horario y la ruta de nuestro tren, incluidas las paradas no programadas que solo conoce el personal ferroviario. Esto sugiere un acceso privilegiado a información operativa o capacidades de vigilancia
que se extienden más allá de la observación normal de los pasajeros. En segundo lugar, la referencia a la contabilidad implica la documentación sistemática de las deudas financieras o morales que requieren liquidación según un calendario predeterminado. En tercer lugar, la fecha límite del amanecer crea una urgencia artificial diseñada para forzar decisiones apresuradas que podrían exponer conexiones ocultas o conocimiento culpable. Los pasajeros escucharon con creciente inquietud cómo el análisis de Poirot revelaba implicaciones que esperaban mantener enterradas bajo capas de engaño y desorientación. Lo más significativo es que este segundo telegrama confirma que la muerte de Lord Thornberry no fue accidental ni aislada. Estamos tratando con alguien que ve el asesinato como una simple transacción comercial que requiere la documentación adecuada y una finalización programada. Lady Catherine protestó que tal especulación era infundada y potencialmente peligrosa para personas inocentes atrapadas en circunstancias fuera de su control. Sin embargo, la mirada penetrante de Poirot sugería que había ido mucho más allá de la especulación, hacia conclusiones basadas en una cuidadosa observación del comportamiento y la evidencia. El conde Dreyfus exigió una consulta inmediata con las autoridades ferroviarias y la policía austríaca para garantizar la seguridad de los pasajeros ante lo que calificó de acoso criminal. La señorita Blackwood apoyó esta propuesta y agregó sugerencias sobre cómo contactar a funcionarios diplomáticos británicos que podrían brindar protección a los ciudadanos que viajan al extranjero. El Dr. Fleming ofreció opiniones médicas sobre los efectos psicológicos del estrés prolongado en individuos ya traumatizados por una muerte inesperada. Sin embargo, su afán colectivo de involucrar a las autoridades externas le pareció a Poirot incompatible con su anterior renuencia a someterse a una investigación exhaustiva de la muerte de Lord Thornberry. A medida que el tren se acercaba a las afueras de Viena, el detective belga notó cómo la atención de cada pasajero volvía una y otra vez a las ventanas y los relojes, como si calcularan distancias y tiempos para propósitos no relacionados con la simple ansiedad de la llegada. El segundo telegrama había logrado el efecto deseado de romper cualquier frágil unidad que hubiera existido entre los conspiradores, al tiempo que creaba una presión que pronto obligaría a alguien a tomar una acción desesperada. Hercule Poirot se recostó en su silla con la satisfacción de un maestro de ajedrez que había reconocido la estrategia de su oponente y había comenzado a formular contraataques que finalmente conducirían al jaque mate. La noche estaba lejos de terminar, y el amanecer prometía revelaciones que expondrían todos los secretos que estos pasajeros culpables creían enterrados de forma segura en su pasado. El Orient Express los transportaba inexorablemente hacia su cita con la justicia, tanto si acogían con agrado dicho encuentro, como si huían de su inevitable llegada. A medida que el Orient Express aminoraba la marcha para acercarse a la estación de Viena, la creciente presión de dos misteriosos telegramas comenzó a resquebrajar las fachadas de respetabilidad cuidadosamente conservadas que habían protegido secretos culpables durante todo el viaje. Las conversaciones privadas se convirtieron en acaloradas discusiones, mientras que alianzas desesperadas se forjaban y se disolvían con la fluida imprevisibilidad de mentes culpables sometidas a una tensión extrema. Hércules Poirot se situó en un lugar donde pudiera observar estas interacciones, aparentando estar concentrado en su periódico vespertino. El gran detective había aprendido que la gente revelaba más verdades en momentos de descuido que en cualquier interrogatorio formal, y esta noche prometía brindar abundantes oportunidades para tales observaciones. Lady Catherine Ashworth acorraló al conde Victor Dreyfus cerca del compartimento de equipaje, donde su conversación susurrada transmitía la urgencia de quejas reprimidas durante mucho tiempo que finalmente salían a la luz. «Víctor, prometiste que esto nunca volvería a atormentarnos. 20 años hemos guardado silencio sobre Budapest, y ahora alguien lo sabe todo». La respuesta del noble húngaro reveló pánico debajo de su porte aristocrático mientras luchaba por mantener la compostura, al tiempo que reconocía la exposición catastrófica. «Catherine, acordamos no hablar nunca de lo que pasó esa noche. Si alguien ha descubierto la verdad, entonces debemos decidir si el silencio sigue siendo nuestra mejor protección». Su intercambio continuó con referencias a la culpa compartida por los sucesos de Budapest, que aparentemente habían conectado sus destinos mucho antes de este desafortunado viaje a bordo del Orient Express. Las apelaciones emocionales de Lady Catherine chocaron con los cálculos pragmáticos del conde Dreyfus sobre el control de daños y las estrategias de supervivencia. La señorita Eleanor Blackwood
Observaba la conversación desde el otro lado del coche, mientras su propia agitación se manifestaba en la constante revisión del contenido de su portafolio. Los documentos que contenía parecían requerir una verificación frecuente, como si su existencia pudiera desvanecerse bajo la presión del escrutinio externo. Cuando el Dr. Fleming se acercó a ella con ofertas de sedantes para la ansiedad por viajar, el rechazo de la señorita Blackwood tenía matices de reconocimiento que sugerían que su conocimiento se extendía mucho más allá de los encuentros casuales entre compañeros de viaje. No necesito asistencia médica, doctor, aunque quizá su experiencia pueda ser mejor aplicada a examinar su propia conciencia. Su directa referencia a la conciencia impactó visiblemente al médico, pues su compostura profesional se quebró y reveló algo mucho más vulnerable debajo de la autoridad médica. Eleanor, tú sabes tan bien como yo que algunos pecados no pueden tratarse con remedios convencionales. El pasado tiene una forma de exigir un pago sin importar cuán profundamente enterremos nuestra culpa. Su intercambio críptico reveló otra capa de historia compartida anterior al viaje actual, al tiempo que confirmaba las sospechas de Poirot sobre un elaborado engaño disfrazado de acuerdos de viaje coincidentes. El portero Henry Dubois añadió sus propias complicaciones a las revelaciones de la noche cuando el conductor Dubois lo confrontó por irregularidades en la documentación de los pasajeros y los procedimientos de entrega de mensajes. La compañía ferroviaria Henry exigirá explicaciones por las comunicaciones no autorizadas de esta noche. Tu carrera depende de convencerlos de que seguiste los protocolos adecuados. La respuesta del portero transmitía la desesperación de un hombre atrapado entre lealtades conflictivas y decisiones imposibles sobre qué secretos proteger. Señor Dubois, solo hice lo necesario para garantizar la seguridad de los pasajeros. Algunos acuerdos requerían una flexibilidad que los procedimientos estándar no prevén. Su discusión reveló una red de alojamientos especiales y comunicaciones irregulares que habían facilitado cualquier conspiración que estos pasajeros esperaban ocultar durante su viaje. La aguda observación de Hércules Poirot detectó los patrones sutiles que conectaban estas conversaciones, aparentemente separadas en una narrativa cohesiva de culpa compartida y dependencia mutua. Cada pasajero portaba un conocimiento que podía destruir a los demás, mientras dependía del silencio colectivo para su protección personal. El misterioso telegrafista había reconocido esta vulnerabilidad y la explotaba sistemáticamente para lograr un propósito mayor. La aproximación del tren a la estación de Viena creó una presión adicional, ya que los pasajeros enfrentaban decisiones sobre si continuar su viaje o abandonar el barco antes de que su misterioso torturador pudiera completar cualquier agenda que hubiera comenzado con el asesinato de Lord Thornberry. Lady Catherine y el conde Dreyfus llegaron a un acuerdo que incluía salidas sincronizadas y puntos de encuentro predeterminados en Viena. Su planificación reflejaba la experiencia adquirida con los procedimientos de emergencia durante crisis anteriores. La señorita Blackwood tomaba anotaciones frenéticas en un pequeño diario de cuero, mientras periódicamente arrancaba páginas que trituraba con precisión metódica. La destrucción de sus documentos reveló la eliminación sistemática de pruebas que pudieran vincularla con la conspiración que se estaba desvelando. El Dr. Fleming llenó su maletín médico con especial atención a ciertas botellas que manejaba con inusual cuidado mientras murmuraba sobre dosis y tiempos de manera que sugería preparaciones no relacionadas con la práctica médica estándar. Sin embargo, ninguno de estos preparativos desesperados pudo escapar a la atención de Hércules Poirot, cuyas pequeñas células grises habían comenzado a percibir el alcance total de una conspiración que se extendía mucho más allá del simple asesinato hacia reinos de intriga internacional y manipulación financiera. Cuando el Orient Express llegó a la magnífica estación de Viena, Poirot se dio cuenta de que la muerte de Lord Thornberry había sido solo la punta visible de un iceberg cuyas dimensiones completas permanecían ocultas bajo décadas de crímenes cuidadosamente disimulados. La fecha límite del amanecer mencionada en el segundo telegrama se acercaba rápidamente, y el detective presentía que alguno de estos pasajeros culpables pronto se vería obligado a tomar acciones que expondrían toda la conspiración. El juego estaba entrando en su fase final, y Hércules Poirot tenía la intención de garantizar que la justicia, y no el engaño continuo, saliera victoriosa del próximo enfrentamiento. Las luces de las estaciones de Viena iluminaban rostros que llevaban las marcas inconfundibles de personas que se habían quedado sin lugares donde esconderse de un pasado que se negaba a permanecer enterrado. El ajuste de cuentas prometido por su misterioso corresponsal
estaba a punto de comenzar. El amanecer tiñó los andenes de la estación de Viena de tonos dorados y carmesí, mientras el Orient Express descargaba pasajeros que se movían con la cautelosa deliberación de quienes posponen inevitables enfrentamientos. El inspector Mueller había llegado con más autoridades austriacas, pero Hércules Poirot presentía que la intervención oficial podría profundizar la conspiración en la clandestinidad en lugar de exponerla al escrutinio necesario. El detective belga permaneció a bordo del tren, realizando un examen final del compartimento de Lord Thornbury, mientras los demás pasajeros recogían sus pertenencias con evidente renuencia a afrontar lo que les aguardaba más allá de la relativa seguridad de su santuario móvil. Oculto bajo el colchón del noble, Poirot descubrió un diario encuadernado en cuero que había escapado a registros anteriores gracias a su ocultación en un compartimento especialmente diseñado. El contenido del diario revelaba que Lord Thornbury era mucho más complejo que el distinguido hombre de negocios que aparentaba ser. 20 años de meticulosas anotaciones documentaron una red de manipulación financiera y chantaje político que se extendía por las capitales europeas e involucraba a figuras de las más altas esferas del gobierno y el comercio. Lord Thornbury no había sido víctima, sino arquitecto de una conspiración que enriqueció a sus participantes y destruyó innumerables vidas inocentes. Las anotaciones del diario revelaron la verdadera naturaleza del incidente de Budapest, que había unido a Lady Catherine y al conde Dreyfus en una mutua culpa. Un joven revolucionario húngaro había sido traicionado ante las autoridades austriacas, lo que resultó en una ejecución que allanó el camino para las lucrativas concesiones mineras que ambos aristócratas habían compartido. La misión comercial de la señorita Blackwood resultó ser una tapadera para operaciones de contrabando de armas que suministraban armas a varios movimientos revolucionarios al tiempo que generaban enormes ganancias para un sindicato que incluía a todos los pasajeros del tren. La experiencia médica del Dr. Fleming había sido empleada para eliminar a testigos inconvenientes mediante veneno disfrazado de enfermedad natural, mientras que su respetable reputación proporcionaba un camuflaje perfecto para el asesinato sistemático. El portero Henry y el conductor Dubois habían facilitado estas operaciones al garantizar comunicaciones seguras y transferencias de documentos a bordo de trenes de lujo, donde los pasajeros adinerados atraían un escrutinio oficial mínimo. Lo más impactante fue la revelación de que Lord Thornbury se sentía cada vez más incómodo con el creciente número de muertos del sindicato y había amenazado con exponer sus operaciones a las autoridades internacionales a menos que cesaran sus actividades asesinas. El misterioso remitente del telégrafo fue identificado en las entradas finales del diario como alguien conocido simplemente como el contador, que mantenía registros detallados de todas las actividades del sindicato y aparentemente poseía documentación completa de cada delito cometido durante 2 décadas. La última entrada de Lord Thornbury, escrita la mañana de su muerte, reveló su intención de reunirse con el contador durante su viaje a Constantinopla para negociar los términos de su retirada de la conspiración. Sin embargo, alguien había decidido que tales negociaciones planteaban riesgos inaceptables para los miembros restantes del sindicato y había dispuesto el silenciamiento permanente tanto de Lord Thornbury como de su incómoda conciencia. Poirot salió del compartimento con el diario en la mano mientras sus pequeñas células grises procesaban las implicaciones que transformaron una simple investigación de asesinato en la exposición de una empresa criminal internacional. Los demás pasajeros se habían reunido en la sala de espera de la estación, donde mantuvieron una distancia prudente mientras fingían organizar su viaje por su cuenta. Su estudiada evasión de la asociación con otros grupos confirmó su conciencia de que el escrutinio oficial estaba a punto de intensificarse. El inspector Mueller se acercó con una orden para registrar a todos los pasajeros y sus pertenencias, pero Poirot se dio cuenta de que esos métodos de investigación obvios probablemente producirían poca evidencia de personas con experiencia en ocultar sus actividades criminales. En lugar de eso, el detective solicitó una conferencia privada con el inspector para compartir sus descubrimientos y proponer estrategias alternativas para exponer la conspiración completa. Mis amigos, nos enfrentamos a criminales cuya experiencia en el engaño se ha perfeccionado a lo largo de 20 años de operaciones exitosas. La confrontación directa solo los llevará a una clandestinidad más profunda, donde podrían escapar por completo de la justicia. La revista proporciona una hoja de ruta para sus métodos, pero necesitamos un enfoque más sutil para forzar la revelación completa de su red.
Poirot esbozó un plan que utilizaría las propias expectativas de los criminales en su contra, al tiempo que crearía oportunidades para que se expusieran entre sí mediante intentos desesperados de autopreservación. La clave estaba en comprender que el contador representaba una amenaza externa para el sindicato o un miembro que había decidido eliminar a los competidores y reclamar el control total sobre sus rentables operaciones. El inspector Mueller aceptó retrasar los arrestos mientras Poirot implementaba una presión psicológica diseñada para desmantelar la conspiración desde dentro, en lugar de atacarla desde fuera. A medida que avanzaba la mañana hacia la fecha límite del amanecer mencionada en el segundo telegrama, el detective observó un creciente nerviosismo entre los sospechosos, que parecían esperar algún desarrollo dramático que aún no se había materializado. Lady Catherine hacía frecuentes llamadas telefónicas a desconocidos, mientras el conde Dreyfus estudiaba los horarios de los trenes con la intensidad de quien planea salir inmediatamente de Austria. La señorita Blackwood intentó negociar cambios de divisas que convertirían sus fondos en formas más adecuadas para viajes internacionales rápidos, mientras que el doctor Fleming indagó sobre prácticas médicas en países sin tratados de extradición. Sin embargo, ninguno de ellos salió realmente de la estación de Viena a pesar de múltiples oportunidades de hacerlo, lo que sugería que estaban esperando algo o alguien cuya llegada señalaría la siguiente fase de su crisis. Hercule Poirot se dio cuenta de que la fecha límite del amanecer había sido una manipulación psicológica diseñada para aumentar las tensiones y forzar errores en lugar de un cronograma real para completar la agenda que el contador había iniciado. La verdadera revelación llegaría cuando la misteriosa figura finalmente emergiera de las sombras para reclamar el crédito por orquestar la eliminación de Lord Thornberry y anunciar intenciones para los miembros restantes del sindicato. El Orient Express estaba vacío ahora, salvo por los equipos de limpieza y los trabajadores de mantenimiento, pero Poirot presentía que su papel en este drama estaba lejos de ser completo. Alguien entre las supuestas víctimas de esta conspiración era en realidad su orquestador y esa persona pronto cometería el error que expondría 20 años de crímenes cuidadosamente ocultos. Las pequeñas células grises habían identificado el patrón. Ahora solo quedaba esperar el movimiento final que completaría el juego y daría justicia a quienes se creían fuera de su alcance. La luz matutina de Viena reveló rostros marcados por la culpa insomne, Novenod y la creciente desesperación, a medida que la red de exposición se estrechaba alrededor de los conspiradores que creían que sus secretos estaban enterrados de forma segura en el pasado. El ajuste de cuentas había comenzado y Hercule Poirot tenía la intención de asegurarse de que llegara a su conclusión adecuada. El reloj de la estación de Viena dio las 9 mientras la luz matutina se filtraba a través de las ventanas arqueadas de la gran terminal, iluminando rostros con las inconfundibles marcas de quienes habían llegado al límite de sus fuerzas. La hora límite del amanecer había transcurrido sin el dramático enfrentamiento que todos esperaban, pero la falta de resolución creó una tensión más insoportable que cualquier amenaza directa. Hercule Poirot observó desde su posición estratégica cerca del andén del Orient Express cómo la conspiración comenzaba a devorarse a sí misma, con el ansia previsible de gente desesperada, que ya no podía confiar en sus antiguos aliados. 20 años de exitosa colaboración se desmoronaban bajo una presión que ninguno de ellos había previsto ni preparado para resistir. Lady Catherine Ashworth fue la primera en quebrarse ante la presión de esperar una retribución desconocida. Su aristocrática compostura finalmente se quebró al confrontar al conde Victor Dreyfus con acusaciones que revelaron la profunda paranoia que había consumido su relación. Victor, tú mismo enviaste esos telegramas. Asesinaste al pobre Thornberry para eliminar su amenaza de exposición y ahora planeas destruir al resto de nosotros para cubrir tus huellas. La respuesta del noble húngaro provocó una auténtica conmoción al ser acusado de orquestar acontecimientos que lo habían aterrorizado tanto como a los demás. Catalina, hablas de locuras nacidas del miedo y de noches de insomnio. Si tuviera tal poder sobre la vida y la muerte, ¿por qué permanecería aquí esperando ser arrestado como un criminal común? Su discusión pública atrajo una atención no deseada de otros viajeros y funcionarios del ferrocarril, pero ninguno parecía capaz de controlar las emociones que habían estado reprimidas durante demasiado tiempo bajo capas de engaño culpable. La señorita Eleanor Blackwood intentó separar a los aristócratas en pugna, mientras su propia desesperación se manifestaba en llamadas telefónicas,
cada vez más frenéticas a contactos que aparentemente se negaban a brindar ayuda o refugio. Mis asociados me han abandonado por completo. 20 años de colaboración rentable no significan nada cuando el escándalo amenaza su respetable reputación. La formación médica del Dr. Marcus Fleming resultó inadecuada para tratar el colapso psicológico que consumía a sus compañeros conspiradores, ya que la culpa y el terror abrumaban los procesos de pensamiento racional. Cada sospechoso ahora veía a los demás como potenciales fuentes de traición, mientras que simultáneamente dependía del silencio colectivo para su supervivencia personal. La situación se deterioró aún más cuando el maletero Henry Dubois se acercó al inspector Moyer, con lo que afirmó era información vital sobre las actividades de los pasajeros que contradecían las declaraciones oficiales. Señor inspector, ya no puedo permanecer en silencio sobre las irregularidades que observé durante nuestro viaje. Mi conciencia exige que revele la verdad sin importar las consecuencias personales. La aparente decisión de Henry de cooperar con las autoridades causó conmoción en el grupo cuando se dieron cuenta de que su cuidadosa conspiración se estaba desmoronando desde adentro. Sin embargo, Hércules Poirot detectó algo teatral en la dramática confesión del portero que sugería una actuación calculada en lugar de un auténtico despertar moral. El inspector Moyer interrogó a Henry en una oficina privada, mientras los demás sospechosos esperaban con creciente ansiedad qué revelaciones podrían surgir de alguien que había facilitado sus operaciones durante años. Cuando concluyó el interrogatorio, Henry salió con una expresión de alivio mezclada con miedo, mientras que el rostro del inspector Moyer mostraba la satisfacción de alguien que había logrado un avance significativo en una investigación compleja. El inspector anunció su intención de arrestar a todos los sospechosos restantes por cargos que van desde conspiración hasta asesinato, mientras se reunía evidencia adicional para respaldar acusaciones más graves. Sin embargo, Poirot solicitó una última oportunidad para interrogar al grupo colectivamente antes de que se presentaran cargos formales, alegando que ciertas inconsistencias requerían aclaración para garantizar una justicia adecuada. El detective belga reunió a los sospechosos en la sala de espera de la estación, donde sus rostros revelaban emociones que iban desde la resignación hasta el cálculo, mientras se enfrentaban a la inevitable exposición de secretos que habían protegido durante décadas. Mis amigos, hemos llegado al momento de la verdad que vuestro misterioso corresponsal prometió. Sin embargo, creo que aún no hemos identificado al verdadero arquitecto de los acontecimientos recientes. El anuncio tranquilo del detective de que aún quedaban misterios sin resolver creó una tensión visible entre las personas que pensaban que el final del juego finalmente había llegado. El asesinato de Lord Thornberry fue cuidadosamente planeado por alguien con conocimiento íntimo de sus crímenes pasados y vulnerabilidades actuales. Los telegramas fueron diseñados para crear exactamente el pánico y la sospecha mutua que hemos presenciado esta mañana. Sin embargo, el verdadero propósito no era la venganza contra todos los miembros del sindicato, sino la eliminación de amenazas específicas a la prosperidad continua de alguien. El análisis de Poirot reveló capas de engaño que se extendían más allá de la conspiración obvia para incluir la traición dentro de sus propias filas. La confesión de Porter Henry contiene elementos de verdad mezclados con omisiones cuidadosas que protegen al verdadero asesino mientras dirigen las sospechas hacia chivos expiatorios convenientes. El diario escondido en el compartimento de Lord Thornberry documenta sus crímenes colectivos, pero también revela una creciente tensión entre los miembros del sindicato sobre futuras operaciones. Alguien entre ustedes decidió que la conciencia de Lord Thornberry representaba un riesgo inaceptable y organizó su eliminación mientras utilizaba la investigación para identificar y eliminar otras amenazas potenciales. Lady Catherine y el conde Dreyfus intercambiaron miradas que confirmaron las sospechas de Poirot sobre los conflictos internos que habían estado supurando bajo su cooperación pública. El agarre de la señorita Blackwood sobre sus portafolios se hizo más fuerte cuando las palabras del detective tocaron incómodamente cerca de secretos que ella creía que estaban bien ocultos. La compostura profesional del Dr. Fleming finalmente se quebró cuando se dio cuenta de que su experiencia médica lo había convertido en un activo valioso o en una responsabilidad peligrosa en los cálculos de otra persona. La tensión llegó a un punto crítico cuando un miembro del grupo hizo un intento desesperado de huir en lugar de enfrentarse a las revelaciones que Poirot se estaba preparando para dar. Los agentes del inspector Moyer impidieron la fuga mientras el detective belga observaba qué sospechoso había intentado huir
y cómo reaccionaban los demás ante esta confirmación de culpabilidad individual. El sol de la mañana ascendía cada vez más sobre Viena mientras Hércules Poirot se preparaba para exponer la última capa de engaño que había escondido asesinato dentro de asesinato y traición dentro de traición. Las pequeñas células grises habían desentrañado el patrón completo. Ahora solo quedaba revelar qué miembro de este sindicato criminal había decidido convertirse en su único sobreviviente. Por fin la imagen se está formando con perfecta claridad. El asesino se revela no como un enemigo externo, sino como un colega que eligió eliminar la competencia en lugar de compartir las ganancias continuas de 20 años de crímenes exitosos. Las sombras de la tarde se extendieron sobre la estación de Viena mientras Hércules Poirot solicitaba que todos los participantes en el drama que se desarrollaba se reunieran en el vagón-restaurante del Orient Express para lo que él llamó la aclaración final de los eventos que habían comenzado con la misteriosa muerte de Lord Thornberry. El inspector Mueller había acordado retrasar los arrestos formales en espera de la exposición completa del caso por parte del detective belga, aunque su paciencia estaba claramente llegando a su límite después de horas de investigaciones que parecían generar más preguntas que respuestas. El elegante vagón-restaurante había sido vaciado de otros pasajeros y transformado en una sala de audiencias improvisada, donde la culpa y la inocencia finalmente se separarían después de décadas de ocultamiento exitoso. Lady Catherine Ashworth entró con la dignidad de alguien que se enfrenta a una ejecución, pero manteniendo un porte aristocrático que se negaba a reconocer la derrota. El conde Victor Dreyfus parecía demacrado y envejecido, como si las revelaciones de la mañana hubieran despojado años de cuidadosa conservación, dejando solo restos exhaustos de antigua grandeza. La señorita Eleanor Blackwood aferraba su cartera con desesperada intensidad, mientras sus ojos se movían constantemente entre las salidas, como si calculara posibilidades de escape que el pensamiento racional sabía que ya no existían. El doctor Marcus Fleming mantuvo la compostura profesional gracias a su fuerza de voluntad, pero sus manos temblaban ligeramente mientras organizaba su maletín médico con innecesaria precisión. El portero Henry Dubois y el director Dubois tomaron posiciones cerca de la entrada de servicio, donde podían observar los procedimientos y al mismo tiempo permanecer listos para ayudar a las autoridades según lo requirieran las circunstancias. El inspector Mueller situó a sus oficiales en lugares estratégicos, mientras mantenía una expresión escéptica que sugería continuas dudas sobre la necesidad de esta presentación teatral. Hércules Poirot se encontraba a la cabeza del vagón-restaurante, donde la luz del sol de la mañana que entraba a través de las ventanas de cristal creaba una atmósfera casi religiosa, apropiada para la confesión y la absolución que pronto transformarían los secretos culpables en registros públicos. Mis amigos nos reunimos para concluir una historia que comenzó no anoche con la muerte de Lord Thornberry, sino hace 20 años en Budapest, donde un joven revolucionario murió para proteger los intereses mineros que enriquecieron a todos los presentes. Las palabras iniciales del detective golpearon al grupo reunido como golpes físicos, mientras demolía sistemáticamente las cuidadosas barreras que habían construido alrededor de su pasado compartido. El incidente de Budapest creó vínculos de culpa mutua que evolucionaron hasta convertirse en una empresa criminal rentable que abarcó 2 décadas y varios países. Lord Thornberry documentó sus actividades con un cuidado meticuloso que ahora proporciona una hoja de ruta completa de la conspiración que involucra contrabando de armas, manipulación política y asesinato sistemático. Sin embargo, los acontecimientos recientes no fueron producto de una investigación externa, sino de una traición interna por parte de alguien que decidió que la asociación continua presentaba mayores riesgos que beneficios. Poirot revisó metódicamente la evidencia que conectaba a cada sospechoso con la conspiración general, al tiempo que demostraba cómo su experiencia individual había contribuido a 20 años de operaciones criminales exitosas. Las conexiones sociales de Lady Catherine le proporcionaron acceso a funcionarios del gobierno, cuya cooperación podía comprarse o forzarse. Las redes empresariales del conde Dreyfus facilitaron el blanqueo de dinero y la inversión de beneficios ilegales en empresas legítimas. Las actividades comerciales de la señorita Blackwood crearon una cobertura perfecta para las operaciones de contrabando internacional que suministraban armas a los movimientos revolucionarios. Los conocimientos médicos del Dr. Fleming permitieron eliminar a testigos inconvenientes mediante venenos que imitaban enfermedades naturales.
Los empleados ferroviarios garantizaron comunicaciones seguras y transferencias de documentos a bordo de trenes de lujo, donde los pasajeros adinerados atrajeron un escrutinio oficial mínimo. Cada elemento de su conspiración había sido cuidadosamente diseñado para explotar actividades legítimas y generar enormes ganancias a partir de actividades que permanecían invisibles para las fuerzas de seguridad convencionales. Sin embargo, el éxito había generado una complacencia que los hizo vulnerables a la manipulación por parte de alguien que entendía sus métodos lo suficientemente bien como para usar esas mismas técnicas contra sus antiguos socios. Los misteriosos telegramas no eran amenazas de un enemigo desconocido, sino una guerra psicológica diseñada para crear pánico y sospecha mutua que facilitaría la eliminación de objetivos específicos. El asesinato de Lord Thornberry fue el primer paso de una campaña diseñada para reducir la membresía del sindicato a un solo sobreviviente que heredaría el control completo sobre la riqueza acumulada y las operaciones en curso. El análisis de Poirot reveló una manipulación magistral que había utilizado la propia paranoia del grupo y su conocimiento de culpa contra ellos, mientras disfrazaba una traición sistemática como una amenaza externa. El asesino había demostrado una comprensión íntima de las debilidades psicológicas de cada conspirador, al tiempo que poseía un conocimiento operativo que solo podía provenir de años de estrecha colaboración. El inspector Moeller escuchó con creciente asombro cómo el detective belga reconstruía 20 años de actividad criminal a través de un cuidadoso análisis del comportamiento y de la evidencia que otros habían descartado como coincidencia. Los sospechosos reunidos observaron con expresiones que iban desde la fascinación hasta el horror, cómo su mundo cuidadosamente construido de engaños rentables se derrumbaba bajo la exposición metódica de verdades que creían enterradas de forma segura. Sin embargo, Poirot había guardado su revelación más devastadora para el momento culminante, cuando todas las explicaciones preliminares darían paso a la identificación del único individuo que había orquestado los acontecimientos recientes. Las pequeñas células grises habían procesado cada detalle del motivo, el método y la oportunidad mientras observaban cómo reaccionaba cada sospechoso a la presión y la revelación. Ahora el gran detective se preparaba para exponer al asesino cuya paciencia y astucia casi habían logrado eliminar a todos los testigos potenciales de décadas de crímenes exitosos. El vagón comedor quedó en silencio, salvo por el suave ritmo del cristal y la plata al asentarse, mientras la luz del sol de la tarde iluminaba los rostros que pronto se transformarían con la revelación final de la culpa y la inocencia. El famoso bigote de Hércules Poirot reflejaba una luz dorada mientras se preparaba para impartir justicia que se había demorado durante 20 años, pero que finalmente cobraría sus víctimas correspondientes. El momento de la verdad última había llegado, y nada podía impedir su inexorable aproximación. Soportó el peso del juicio inevitable, al comenzar su exposición final de la culpa que había estado oculta a plena vista durante toda su investigación. Dr. Marcus Fleming, usted ha desempeñado su papel con consumada habilidad, pero la formación médica no pudo disfrazar ciertos patrones de comportamiento que revelaron su verdadera naturaleza. La compostura profesional del médico finalmente se quebró cuando la acusación de Poirot golpeó con una precisión quirúrgica que no dejó lugar para la negación o la desviación. Desde el principio sus reacciones fueron equivocadas para alguien genuinamente sorprendido por la muerte de Lord Thornberry. Examinaste el cuerpo con una familiaridad que hablaba de una muerte esperada, más que inesperada. Su maletín médico permaneció constantemente a su alcance, no para un tratamiento de emergencia, sino para garantizar el acceso continuo al veneno que terminó con la vida de Lord Thornberry. El doctor Fleming intentó protestar su inocencia, pero su voz tenía temblores que delataban la conciencia de una exposición inminente. Los otros sospechosos se quedaron en shock al darse cuenta de que su confiable colega y socio de toda la vida había planeado sistemáticamente su destrucción, mientras mantenía una fachada de cooperación leal. Poirot continuó su metódica demolición de 20 años de engaños cuidadosamente construidos. Solo usted poseía el conocimiento necesario para crear un veneno que imitaría una insuficiencia cardíaca y permanecería indetectable durante un examen de rutina. Su reputación médica le proporcionó la cobertura perfecta para acercarse a Lord Thornberry con sustancias disfrazadas de medicamentos legítimos. Los telegramas fueron compuestos utilizando su conocimiento íntimo de las operaciones del sindicato y los perfiles psicológicos de cada miembro. Envió el primer mensaje para crear una atmósfera de amenaza externa,
mientras se aseguraba de que la muerte de Lord Thornberry pareciera ser consecuencia de una noticia impactante y no un asesinato deliberado. El segundo telegrama mantuvo la presión al tiempo que brindaba una explicación conveniente sobre cualquier muerte adicional que pudiera requerirse para completar su plan. El inspector Mueller escuchó con creciente asombro cómo el detective belga revelaba una conspiración dentro de una conspiración que había manipulado tanto a criminales como a investigadores. El diario escondido en el compartimento de Lord Thornberry fue colocado allí por usted después de su muerte para proporcionar evidencia documental que implicaría a sus antiguos socios mientras se presentaba como víctima. La confesión de Porter Henry fue orquestada mediante promesas de inmunidad a cambio de un testimonio que confirmara su versión de los hechos. Calculaste que revelar los crímenes del sindicato satisfaría la investigación oficial y te posicionarías como un testigo cooperativo en lugar de un cerebro criminal. Sin embargo, su experiencia médica lo traicionó a través de pequeños detalles que revelaron un conocimiento íntimo de la condición de Lord Thornberry y sus probables reacciones a la presión psicológica. Lady Catherine y el conde Dreyfus miraron a su antiguo colega con expresiones de traición e incredulidad al darse cuenta de lo completamente manipulados que habían sido. La cartera de la señorita Blackwood cayó de sus manos inertes cuando comprendió que 20 años de sociedad no habían significado nada para alguien que veía la vida humana como un bien desechable. Los intentos de negación del Dr. Fleming se volvieron cada vez más desesperados a medida que Poirot destruía sistemáticamente cada elemento de su engaño cuidadosamente planeado. Sin embargo, subestimaste la capacidad de la observación cuidadosa para detectar patrones que la formación médica no podía disfrazar por completo. Tus manos mostraban una familiaridad con el cuerpo de Lord Thornberry, que hablaba de un examen previo más que de un encuentro inicial. Sus preguntas sobre los procedimientos oficiales revelaron conocimiento de métodos de investigación inconsistentes, con un médico inocente atrapado en circunstancias inesperadas. Lo más condenatorio fue su reacción al segundo telegrama, que mostró alivio en lugar de sorpresa por su contenido. Sabías lo que diría porque lo habías compuesto tú mismo como parte de una campaña psicológica diseñada para llevar a tus antiguos socios al pánico y la destrucción mutua. El vagón restaurante estalló en caos mientras el Dr. Fleming hacía un intento desesperado por alcanzar su maletín médico, mientras los otros sospechosos retrocedían horrorizados ante alguien en quien habían confiado sus vidas durante décadas. Los oficiales del inspector Mueller sometieron al médico que forcejeaba mientras gritaba acusaciones sobre la culpabilidad igual de los demás en 20 años de actividad criminal. Sin embargo, la voz tranquila de Poirot cortó la conmoción con observaciones finales que completaron su devastador análisis. Dr. Fleming, su error fatal, consistió en subestimar el poder de la observación humana para detectar la verdad que una planificación cuidadosa no puede ocultar por completo. El conocimiento médico proporcionó herramientas para el asesinato, pero la psicología sigue siendo una ciencia más compleja que la anatomía o la química. Lograste eliminar a Lord Thornberry, pero no tuviste en cuenta la inevitable exposición que sigue cuando la conciencia se enfrenta al mal sistemático. Las luchas del médico cesaron cuando se dio cuenta de que 20 años de crímenes exitosos habían culminado en un fracaso total y un encarcelamiento inevitable. Sus antiguos compañeros observaban con una mezcla de alivio y terror, mientras contemplaban su propio futuro, en un mundo donde sus secretos más profundos habían sido expuestos al escrutinio oficial. El inspector Mueller inició los procedimientos formales de arresto, mientras expresaba a regañadientes su admiración por la capacidad del detective belga para desentrañar una conspiración que había eludido los métodos de investigación convencionales. A medida que la tarde se desvanecía hacia la noche, el Orient Express estaba vacío, salvo por los equipos de limpieza y los ecos de las revelaciones que habían transformado los viajes de lujo en un teatro para una justicia largamente postergada. El Dr. Fleming fue llevado encadenado mientras sus antiguos colegas enfrentaban su propio ajuste de cuentas con las autoridades que ahora poseían documentación completa de 20 años de crímenes internacionales. Hércules Poirot permaneció en el vagón comedor, observando cómo las sombras se alargaban sobre el cristal y la plata, mientras sus pequeñas células grises finalmente descansaban después de resolver el misterio que había desafiado incluso sus considerables habilidades. El caso del telegrama de medianoche había llegado a su conclusión adecuada con justicia cumplida y verdad revelada, a pesar de todos los esfuerzos por mantener ambas enterradas bajo capas de engaño rentable.
Sin embargo, el gran detective sabía que en algún lugar del mundo otras conspiraciones continuaban su trabajo mortal, esperando el momento en que la conciencia o la traición las pusieran al alcance de aquellos que se negaban a dejar que el mal triunfara sobre el bien. El Orient Express pronto reanudaría su viaje transportando nuevos pasajeros hacia destinos desconocidos, mientras el vagón restaurante mostraba cicatrices invisibles de la confrontación entre la culpa y la justicia que resonarían en sus elegantes cámaras durante años. Las secuelas de la dramática exposición del Dr. Fleming se asentaron sobre la estación de Viena como polvo después de una explosión, mientras el inspector Mueller se coordinaba con las autoridades internacionales para procesar la mayor conspiración criminal descubierta en Austria en décadas. Los miembros restantes del sindicato permanecieron sentados en un silencio atónito, mientras el alcance total de su traición por parte de un colega de confianza se hacía evidente a través de un examen cuidadoso de la evidencia que Hercule Poirot había reunido metódicamente. Lady Catherine Ashworth lloró abiertamente por primera vez en 20 años, cuando la compostura aristocrática finalmente se derrumbó bajo el peso de la culpa acumulada y la comprensión de que su médico de confianza había planeado su eliminación con el mismo distanciamiento clínico que aplicaba a todas sus víctimas. El conde Victor Dreyfus envejeció visiblemente al contemplar la destrucción de la reputación y la fortuna que 20 años de éxito criminal habían construido sobre la base del engaño sistemático. La señorita Eleanor Blackwood entregó su cartera a las autoridades con la resignada aceptación de que su imperio comercial internacional se derrumbaría una vez que sus cimientos ilegales fueran expuestos al escrutinio público. Porter Henry y el director Dubois brindaron confesiones detalladas sobre sus roles en facilitar las operaciones del sindicato, mientras expresaban un alivio genuino por finalmente escapar de la conspiración que había consumido sus vidas profesionales. El inspector Mueller se coordinó con funcionarios de varios países, a medida que la investigación se expandía para abarcar décadas de crímenes internacionales que habían sido cuidadosamente ocultados bajo una apariencia de negocios legítimos y respetabilidad social. El propio Orient Express se convirtió en la escena del crimen, requiriendo un examen exhaustivo por parte de especialistas forenses que documentaron cada detalle de los compartimentos y las áreas comunes donde había florecido la conspiración. Hercule Poirot observó estos procedimientos con la satisfacción de quien había restablecido el orden moral en una situación que parecía irremediable mediante métodos de investigación convencionales. La reputación del detective belga por resolver casos imposibles se vio reforzada por la exposición de una conspiración que había operado con éxito a través de fronteras internacionales y evitado ser detectada por las fuerzas del orden tradicionales. Sin embargo, Poirot seguía preocupado por el perfil psicológico del Dr. Fleming, que revelaba una capacidad para el mal que trascendía la mera codicia o la ambición profesional. El médico había visto la vida humana como un problema clínico que requería una solución eficiente, más que como una confianza sagrada que merecía protección y respeto. Su traición a antiguos compañeros demostró una frialdad que lo hacía más peligroso que un criminal común, motivado por la desesperación o la venganza apasionada. El inspector Mueller expresó su gratitud por la ayuda de Poirot, aunque reconoció que una investigación convencional nunca habría penetrado un engaño lo suficientemente sofisticado como para engañar a autoridades experimentadas durante 20 años. El caso proporcionaría lecciones valiosas para la aplicación del derecho internacional sobre cómo reconocer y combatir el crimen organizado que explota actividades comerciales legítimas y conexiones sociales. A medida que se acercaba la noche, los miembros sobrevivientes del sindicato fueron transportados a instalaciones seguras donde esperarían el juicio por delitos que abarcaban múltiples jurisdicciones y décadas de actividad criminal sistemática. El Dr. Fleming mantuvo un silencio obstinado sobre operaciones adicionales o crímenes no descubiertos, mientras que sus antiguos socios brindaron una amplia cooperación con la esperanza de reducir las sentencias por su participación reconocida. Los conocimientos médicos del médico lo convertían en un testigo potencialmente valioso contra otras organizaciones criminales, pero su demostrada capacidad para la traición planteaba dudas sobre la fiabilidad de cualquier testimonio que pudiera proporcionar. Poirot reconoció que la justicia en este caso se complicaría por procedimientos legales internacionales y consideraciones diplomáticas que podrían retrasar la resolución final durante meses o años. Sin embargo, la exposición de la conspiración había eliminado la amenaza inmediata
y al mismo tiempo proporcionado a las autoridades información que desbarataría operaciones similares en toda Europa. El detective belga preparó su propio informe detallado, documentando patrones psicológicos y de comportamiento que habían revelado culpabilidad, a pesar de los elaborados esfuerzos de ocultación. Su análisis contribuiría a los programas de formación diseñados para ayudar a los investigadores a reconocer las sofisticadas técnicas de engaño empleadas por delincuentes inteligentes. Mientras el Orient Express se preparaba para partir hacia su destino original, Poirot reflexionó sobre el coste humano de los crímenes que habían enriquecido a sus perpetradores mientras destruían innumerables vidas inocentes. La muerte de Lord Thornberry había sido simplemente el capítulo final de una historia de maldad sistemática que había corrompido a todo aquel que tocaba mientras generaba ganancias que parecían justificar cualquier compromiso moral. El telegrama de medianoche había hablado de asesinato, pero reveló una conspiración mucho más extensa de lo que un solo asesinato podría abarcar. Se había hecho justicia, pero aún quedaban preguntas sobre cuántas operaciones similares continuaban su labor mortal en las sombras, más allá del alcance de la investigación convencional. El inspector Moyer se despidió de Hércules Poirot con sincero agradecimiento por la ayuda que había transformado una investigación rutinaria en la exposición de una red criminal internacional. Las autoridades austriacas se coordinarían con sus colegas de toda Europa para garantizar el desmantelamiento completo de las operaciones del sindicato y evitar la fuga de los participantes restantes. Cuando la oscuridad cayó sobre la estación de Viena, el gran detective abordó el Orient Express para continuar el viaje que había sido interrumpido por un enfrentamiento con el mal disfrazado de respetabilidad. El vagón restaurante donde se habían producido las revelaciones finales estaba ahora restaurado a una elegante neutralidad que no daba ninguna pista de los dramáticos acontecimientos que habían transformado los viajes de lujo en un teatro de la justicia. Sin embargo, Poirot sabía que los ecos de la traición del Dr. Fleming y las confesiones desesperadas de sus antiguos socios resonarían en estas cámaras mucho después de que los pasajeros actuales hubieran olvidado el misterioso caso del telegrama de medianoche. Las pequeñas células grises habían triunfado una vez más sobre la inteligencia criminal, que parecía superior a los métodos de investigación convencionales. La justicia había prevalecido, a pesar de todos los esfuerzos por mantener la verdad enterrada bajo 20 años de engaño rentable y asesinato sistemático. El Orient Express se deslizaba por la campiña austríaca hacia la distante Constantinopla, mientras Hércules Poirot se acomodaba en una contemplación solitaria en el vagón de observación, donde la misteriosa muerte de Lord Thornberry había iniciado revelaciones que expusieron 20 años de crímenes cuidadosamente ocultos. La reflexión del gran detective fue interrumpida solo por el suave ritmo de las ruedas sobre la vía y el ocasional atisbo de luces del pueblo centelleando en una oscuridad que parecía pacífica después de horas de enfrentarse al mal humano en sus manifestaciones más sofisticadas. Nuevos pasajeros habían subido a bordo en Viena, pero ninguno sospechaba que su elegante entorno había sido testigo recientemente de la exposición de una conspiración que había corrompido las relaciones comerciales y políticas internacionales en varios países. El bigote de Poirot brillaba a la luz de la lámpara mientras revisaba un caso que había puesto a prueba incluso su considerable capacidad para distinguir la verdad del engaño elaborado por criminales inteligentes. El telegrama de medianoche había cumplido su propósito de anunciar el asesinato y ocultar la identidad del asesino que había planeado la eliminación sistemática de sus exparejas. La traición del Dr. Fleming reveló profundidades de maldad que trascendieron la mera ambición criminal para abarcar la ausencia total de conciencia humana o moderación moral. Sin embargo, la justicia había prevalecido a través de una observación cuidadosa y un análisis lógico que demostraron ser más poderosos que el conocimiento médico aplicado a los propósitos del asesinato sistemático. El detective belga reconoció que conspiraciones similares, sin duda, operaban en las sombras, más allá del alcance de la investigación convencional, mientras que sus participantes mantenían fachadas de respetabilidad. Cada caso resuelto proporcionó lecciones que podrían ayudar a los futuros investigadores a reconocer patrones de engaño sofisticado, pero la inteligencia criminal continuó evolucionando en respuesta a los métodos de aplicación de la ley. La reputación de Poirot mejoraría con la exposición de una conspiración que había eludido la detección durante décadas, pero él seguía siendo humilde acerca de habilidades que dependían más de una observación cuidadosa que de una percepción sobrenatural.
Las pequeñas células grises habían triunfado a través del análisis metódico de patrones de comportamiento e inconsistencias psicológicas, en lugar de revelaciones dramáticas o descubrimientos afortunados. Mientras el tren cruzaba hacia territorio húngaro, el detective contempló las implicaciones más amplias del caso que había revelado con qué facilidad el mal podía disfrazarse de actividad comercial legítima. El éxito del sindicato dependía de la explotación de las debilidades humanas, incluida la codicia, el miedo y la disposición a comprometer los principios morales para obtener ganancias materiales. El intento tardío de redención de Lord Thornberry le había costado la vida, pero proporcionó evidencia que finalmente expuso una conspiración que de otro modo podría haber continuado indefinidamente. El telegrama de medianoche sería recordado como un mensaje que hablaba de asesinato, y al mismo tiempo revelaba una traición que transformaba a los cómplices criminales en víctimas de su propio colega elegido. Se acercaba el amanecer mientras el Orient Express se acercaba a Budapest, donde 20 años antes la muerte de un joven revolucionario había creado lazos de culpa que evolucionaron en una empresa criminal internacional. Poirot observó cómo el amanecer teñía el campo húngaro de tonos dorados y carmesí, mientras reflexionaba sobre cómo la geografía y la historia habían dado forma a los acontecimientos que culminaron en las revelaciones de la estación de Viena. El caso se cerró, pero sus implicaciones resonarían en procedimientos legales e investigaciones internacionales durante meses o años, mientras las autoridades desmantelaban una red que había operado en varios países. Se había hecho justicia, pero aún quedaban preguntas sobre cómo evitar que conspiraciones similares explotaran instituciones legítimas con fines delictivos. La observación final del gran detective se refería a la capacidad de la naturaleza humana tanto para el mal como para la redención, tal como lo demostraban los personajes cuyas decisiones habían determinado su destino final. El Dr. Fleming había elegido la traición y el asesinato sistemático, mientras que sus antiguos compañeros al menos habían conservado la conciencia suficiente para cooperar con las autoridades cuando finalmente se expusieron sus crímenes. El sol de la mañana ascendía cada vez más sobre el paisaje de Europa Central, mientras Hércules Poirot se preparaba para desembarcar en Budapest, donde las autoridades locales recibirían su informe detallado sobre la conspiración que tenía sus orígenes en su propia y trágica historia. El Orient Express continuaría hacia Constantinopla transportando nuevos pasajeros, cuyos secretos y motivaciones seguían siendo desconocidos, pero cuya humanidad los conectaba con la lucha universal entre el bien y el mal. El caso del telegrama de medianoche había llegado a su conclusión adecuada con la verdad revelada y la justicia impartida a pesar de todos los esfuerzos por mantener ambas ocultas bajo capas de engaño sofisticado. Sin embargo, en algún lugar del mundo otras conspiraciones continuaron su labor mortal, mientras sus perpetradores mantenían la confianza en que la inteligencia y una planificación cuidadosa podían derrotar a la ley moral. Hércules Poirot se ajustó la corbata y se alisó el magnífico bigote, mientras el tren se acercaba a la estación de Budapest, donde su viaje terminaría, pero su compromiso con la justicia continuaría. Las pequeñas células grises ahora descansaban, pero permanecían alertas para el siguiente desafío que pondría a prueba habilidades refinadas a través de décadas de enfrentar el mal humano en todas sus variadas manifestaciones. El Orient Express había servido como escenario para un drama que transformó los viajes de lujo en un teatro de una justicia largamente postergada, pero finalmente triunfante sobre las fuerzas que buscaban destruir la verdad. Mientras el gran detective recogía sus pertenencias y se preparaba para abandonar el elegante carruaje donde se había desarrollado el misterio, reflexionó que cada caso resuelto contribuía a la eterna lucha entre quienes servían a la justicia y quienes buscaban escapar de su alcance. El telegrama de medianoche que hablaba de asesinato había hablado en última instancia con mayor elocuencia de la capacidad humana, tanto para la traición como para la redención, frente a las decisiones que determinaban si el mal o el bien prevalecerían en un mundo que necesitaba desesperadamente defensores de la verdad. La justicia había triunfado una vez más, pero la vigilancia seguía siendo esencial para aquellos que se negaban a entregar la civilización a las fuerzas de la oscuridad que nunca cesaban sus esfuerzos por corromper y destruir. El Orient Express desapareció en la niebla matinal, llevando su carga de renovada esperanza hacia destinos donde otros misterios esperaban solución por parte de aquellos lo suficientemente valientes como para enfrentar el mal, donde quiera que pudiera esconderse.
3 meses después de las dramáticas revelaciones a bordo del Orient Express, Hércules Poirot recibió una carta en su residencia de Londres que traía la noticia de la resolución final de la conspiración a través de procedimientos legales internacionales que habían captado la atención pública en toda Europa. El doctor Marcus Fleming había sido condenado por cargos de asesinato y conspiración en tribunales austriacos, mientras enfrentaba un proceso adicional en Hungría y Francia por crímenes que abarcaban 2 décadas de actividad criminal sistemática. El ex médico mantuvo un silencio desafiante sobre operaciones adicionales, pero sus registros médicos revelaron un patrón de muertes sospechosas entre pacientes ricos cuyos patrimonios posteriormente habían beneficiado a misteriosos socios comerciales. Lady Catherine Ashworth había cooperado plenamente con las autoridades a cambio de una sentencia reducida que reflejaba su disposición a proporcionar pruebas sobre redes financieras que habían lavado ganancias de operaciones ilegales. Su testimonio expuso la corrupción en instituciones bancarias y oficinas gubernamentales en varios países, al tiempo que reveló cómo las conexiones sociales aristocráticas habían proporcionado cobertura para empresas criminales sistemáticas. El conde Víctor Dreyfus se enfrentaba a la extradición a Hungría, donde su papel en la muerte del revolucionario 20 años antes había provocado una nueva investigación sobre persecución política y corrupción judicial. Su imperio empresarial se derrumbó cuando los inversores huyeron de sus asociaciones con conspiraciones criminales, mientras las autoridades confiscaron activos que representaban décadas de ganancias ilegales acumuladas. La empresa comercial internacional de la señorita Eleanor Blackwood fue disuelta después de que una investigación revelara que su propósito principal era encubrir operaciones de contrabando de armas que habían suministrado armas a movimientos revolucionarios en toda Europa. Sus registros detallados proporcionaron información que interrumpió operaciones similares y expuso una red de funcionarios corruptos que habían facilitado transferencias ilegales de armas. El portero Henry Dubois y el conductor Dubois recibieron sentencias suspendidas en reconocimiento a su cooperación con la investigación y su genuino remordimiento por sus roles en una conspiración que había explotado sus posiciones ferroviarias. El propio Orient Express fue sometido a reformas de seguridad diseñadas para evitar la futura explotación de los servicios de viajes de lujo por parte de organizaciones criminales que buscan evitar el escrutinio oficial. El inspector Mueller había sido ascendido dentro de la Policía Federal Austríaca y se le atribuía haber expuesto una conspiración internacional mediante métodos de investigación innovadores que enfatizaban el análisis psicológico por sobre la recolección de evidencia tradicional. El caso se convirtió en tema de estudio en programas de formación policial en toda Europa, como ejemplo de cómo se podía derrotar a delincuentes sofisticados mediante una cuidadosa observación de patrones de comportamiento. Hercule Poirot archivó los informes finales en sus archivos privados, mientras reflexionaba sobre el caso que había demostrado tanto la capacidad humana para el mal como el triunfo final de la justicia sobre el engaño sistemático. El telegrama de medianoche había cumplido su promesa de hablar sobre el asesinato, pero reveló crímenes mucho más extensos que podrían haber continuado indefinidamente sin la intervención de la conciencia y una investigación cuidadosa. La reputación del gran detective mejoró gracias a su éxito al penetrar en una conspiración que había eludido a las fuerzas del orden convencionales durante 20 años, mientras operaba a través de fronteras internacionales. Sin embargo, Poirot seguía preocupado por el conocimiento de que operaciones similares sin duda continuaban su labor mortal en las sombras, más allá del alcance de los métodos de investigación actuales. El caso había proporcionado lecciones valiosas sobre cómo reconocer el engaño sofisticado, pero la inteligencia criminal seguiría evolucionando en respuesta a técnicas mejoradas de aplicación de la ley. A medida que se acercaba el invierno londinense, Hércules Poirot recibía visitantes que buscaban ayuda con nuevos misterios que ponían a prueba sus habilidades mientras contribuían a la eterna lucha entre la verdad y el engaño. Cada caso resuelto contribuía a la acumulación de conocimientos sobre la naturaleza humana y la psicología criminal que informaban las investigaciones futuras, al tiempo que inspiraban la esperanza de que la justicia podía prevalecer sobre las fuerzas de la oscuridad. El Orient Express reanudó su elegante viaje por las capitales europeas con pasajeros cuyos secretos y motivaciones seguían siendo desconocidos, pero cuya humanidad los conectaba con la lucha universal entre el bien y el mal. El telegrama de medianoche que hablaba de asesinato
se convirtió en leyenda entre los empleados del ferrocarril y los viajeros de lujo que compartían historias de un misterioso detective que había expuesto la conspiración a través de un brillante análisis de la evidencia conductual. La muerte de Lord Thornberry fue recordada no como una tragedia aleatoria, sino como catalizador de una justicia que se había demorado 20 años, pero que finalmente cobró sus víctimas adecuadas. El vagón restaurante donde ocurrieron las revelaciones finales fue restaurado con una elegancia prístina que no daba ningún indicio de la dramática confrontación entre la culpa y la justicia que había transformado los viajes de lujo en teatro del triunfo moral. Sin embargo, aquellos que habían presenciado la exposición metódica de engaños sofisticados por parte de Hércules Poirot tenían recuerdos que inspirarían una vigilancia continua contra las fuerzas que buscaban corromper y destruir. El caso del telegrama de medianoche había llegado a su conclusión adecuada mediante la cooperación internacional y el compromiso con la justicia que trascendió las fronteras políticas y las consideraciones diplomáticas. El mal había sido expuesto y castigado, mientras la verdad había triunfado durante 20 años de engaño sistemático que había corrompido las relaciones comerciales y las instituciones políticas. Las pequeñas células grises del gran detective ahora descansaban, pero permanecían alerta para el siguiente desafío que pondría a prueba habilidades refinadas a través de décadas de enfrentar el mal humano en todas sus variadas manifestaciones. La justicia había prevalecido una vez más, pero la vigilancia seguía siendo esencial para aquellos que se negaban a entregar la civilización a las fuerzas de la oscuridad, que nunca cesaban en sus esfuerzos por escapar de la ley moral. El Oriente Express continuó su legendario viaje llevando esperanza hacia destinos donde otros misterios esperaban solución por parte de aquellos lo suficientemente valientes como para enfrentar el mal donde quiera que intentara esconderse. En su cómodo estudio londinense, Hércules Poirot se ajustó el bigote y sonrió con tranquila satisfacción, sabiendo que en algún lugar del mundo la promesa de justicia del telegrama de medianoche se había cumplido mediante la dedicación paciente a la verdad, que siempre resultaría más poderosa que la inteligencia criminal. Los ecos de esa dramática confrontación, a bordo del Oriente Express, resonarían a través de la historia legal como testimonio de la capacidad humana, tanto para la traición como para la redención frente a las decisiones que determinaban si la luz o la oscuridad prevalecerían en la lucha eterna por el alma de la civilización. Si te gustó esta emocionante historia de misterio, suscríbete y cuéntanos en los comentarios qué te pareció el personaje de Hércules Poirot. ¿Te impresionó su estilo de investigación y su técnica de pequeñas células grises? También puedo crear misterios con la señorita Marple y Nero Wolfe en el futuro si les interesa. Así que díganme en los comentarios qué detective les gustaría ver próximamente. Hércules Poirot, detective belga con bigote. La señorita Marple, la anciana detective inglesa. Nero Wolfe, detective brillante pero excéntrico. No olvides suscribirte y activar las notificaciones presionando el icono de la campana. De esta manera, su audiencia puede interactuar con el contenido y usted puede evaluar su interés en futuras historias de misterio con diferentes detectives clásicos.